Nunca imaginé que las palabras más hirientes de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Fueron pronunciadas en un grito ensayado, al otro lado del teléfono. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de mi pequeño apartamento. Era Marco, mi hijo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al instante. Hacía 2 semanas que no hablaba con él, no desde que su esposa, Clara, y yo tuvimos ese pequeño malentendido. Nada serio, o eso pensaba yo. Vi su foto en la pantalla, sonriendo junto a Clara y mi nieto de 5 años, Leo, y mi corazón se llenó de calor. Quizás llamaba para arreglar las cosas, para invitarme a la cena familiar de los viernes. Una tradición que yo misma había iniciado cuando él era apenas un niño y que habíamos mantenido, con algunas interrupciones, durante más de 30 años. Deslicé el dedo por la pantalla. Marco, cariño, qué alegría oírte. Justo estaba pensando en ti, en todos ustedes. Un silencio incómodo respondió al otro lado de la línea. No era el saludo cálido y familiar que esperaba. Pude escuchar ruidos de fondo, el tintineo de platos, la voz aguda de Clara hablando con alguien, probablemente con Leo. «Hola, mamá», dijo finalmente. Su voz era tensa, extrañamente formal. «¿Estás ocupada?» «Para ti, nunca, hijo. ¿Pasa algo? ¿Están todos bien? ¿Leo está bien?» Mi instinto de madre se activó de inmediato, imaginando 1000 escenarios terribles. Sí, todos están bien», me interrumpió rápidamente. Demasiado rápido. «Escucha, te llamo por lo de la cena de esta noche». Mi sonrisa volvió. Lo sabía. Todo estaba olvidado. «Claro que sí, cariño. Ya tengo el postre listo. Hice ese pastel de manzana que tanto le gusta a Leo, con extra de canela, como a ti. ¿A qué hora llego?» «A las 7, como siempre». Se produjo otra pausa, esta vez más larga y pesada. Podía sentir su incomodidad a través del teléfono, como una corriente eléctrica. Escuché un susurro agudo de fondo, la voz de Clara, inconfundible. No entendí las palabras, pero el tono era afilado, demandante. «Mamá», comenzó Marco de nuevo, y su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona. «Sobre eso, ha habido un cambio de planes». «Oh, no te preocupes», dije alegremente, negándome a aceptar la extraña atmósfera. «Si es más tarde, no hay problema, puedo esperar. O si prefieren que lo dejemos para mañana, también está bien. Así el pastel estará más asentado». «No, mamá, no es eso», dijo, y esta vez su voz se quebró ligeramente. Y entonces lo escuché, claramente. La voz de Clara, ya no un susurro, sino un siseo fuerte y deliberado, lo suficientemente cerca del teléfono como para que yo lo oyera sin lugar a dudas. «Díselo ya a Marco, díselo o lo haré yo. No la quiero en mi casa». Un escalofrío me recorrió la espalda. El teléfono se sentía como un trozo de hielo en mi mano. El aire pareció espesarse en mi cocina y el aroma dulce del pastel de manzana que enfriaba en la encimera de repente se volvió nauseabundo. «Marco, ¿qué está pasando?», pregunté. Mi voz apenas un murmullo. Escuché a mi hijo respirar hondo, un sonido tembloroso y derrotado. Sabía lo que venía. Lo sentí en cada fibra de mi ser, la anticipación de una herida profunda. Y entonces, las palabras que ningún padre debería escuchar salieron de la boca de su propio hijo, no con su tono habitual, sino con una voz anormalmente alta, casi gritada, como si estuviera actuando para una audiencia de una sola persona. «No vengas a cenar, mi mujer no te quiere aquí». Cada palabra fue un martillazo directo a mi corazón. El «mi mujer» en lugar de Clara. La voz alta para que ella lo escuchara y quedara satisfecha. El eco de sus palabras resonó en el silencio de mi apartamento, rebotando en las paredes que yo misma había pintado con la ayuda de un marco adolescente. Las paredes que habían sido testigos de sus fiebres infantiles, sus desamores juveniles y sus sueños de futuro. Me quedé paralizada, incapaz de respirar. El teléfono seguía pegado a mi oreja, pero el mundo se había quedado mudo. Solo podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón, un tambor de pánico y dolor. «Mamá, lo siento, es que…», intentó balbucear Marco, su voz volviendo a ser un susurro culpable, pero no podía escucharlo.
Las palabras de su grito habían borrado todo lo demás. Me imaginé la escena. Él, de pie en su cocina impecable, con el teléfono en la mano, la mirada suplicante clavada en su esposa, Clara, con los brazos cruzados, una sonrisa de triunfo apenas disimulada, y mi pequeño Leo, en algún rincón, absorbiendo esa tensión, aprendiendo esa cruel lección sobre la familia. Clara no me quería allí, eso ya lo sabía, lo había sentido en sus miradas frías, en sus comentarios pasivo-agresivos, en la forma en que me corregía delante de Leo. Pero que mi hijo, mi Marco, el niño al que le había dado todo, fuera el mensajero de esa crueldad, eso era algo para lo que no estaba preparada, que usara esa voz, no para defenderme, sino para expulsarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y silenciosas. Un sollozo se atascó en mi garganta, un nudo de rabia, humillación y una tristeza tan profunda que sentí que me ahogaba. «Entiendo», logré decir, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz, a pesar del temblor de mi cuerpo. «Mamá, de verdad, yo…» empezó él de nuevo. «No, Marco, lo entiendo perfectamente», le interrumpí, y esta vez mi voz tenía un filo de acero que ni yo misma reconocía. Colgué. No le di la oportunidad de dar excusas, de intentar suavizar el golpe que él mismo me había asestado. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando fijamente el pastel de manzana, el símbolo de mi amor, de mi esfuerzo, de una tradición familiar que acababa de ser demolida con un solo grito. Me sentí increíblemente sola, humillada, desechada. Por un momento, la oscuridad amenazó con tragarme. Quería acurrucarme en mi sofá y llorar hasta quedarme dormida. Quería desaparecer. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Mientras miraba ese pastel, el dolor comenzó a transformarse. La tristeza dio paso a una ira fría y clara. No iba a permitir que me destruyeran. No iba a ser la víctima silenciosa en su pequeño drama doméstico. Le había dado a mi hijo todo. Le enseñé a ser un buen hombre, a ser fuerte, a defender lo que es correcto. Y si él había olvidado esas lecciones, quizás era hora de recordárselas. Clara no me quería en su casa. Marco había cumplido sus órdenes, perfecto. Pero la cena aún no había terminado. Y si yo no iba a ir a su casa, entonces me aseguraría de que una parte de mí, una parte que no pudieran ignorar, sí lo hiciera. Una idea, audaz y terrible, comenzó a formarse en mi mente. Miré el reloj. Eran las 6:15, todavía tenía tiempo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo y una determinación helada se apoderó de mí. Cogí mi bolso, las llaves del coche y caminé hacia el pastel de manzana. Mi postre ya no era un regalo de amor. Ahora era un arma. El viaje de 20 minutos hasta su casa se sintió como una eternidad y a la vez como un parpadeo. Conduje con un piloto automático alimentado por la adrenalina y el dolor. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada luz verde, una invitación a la confrontación. El pastel de manzana, cuidadosamente colocado en el asiento del copiloto, llenaba el coche con su aroma a canela y hogar, una burla cruel a la situación. Ya no olía a amor, sino a traición. En mi mente, repasaba una y otra vez las palabras de Marco. «No vengas a cenar, mi mujer no te quiere aquí». Cada repetición avivaba el fuego en mi pecho, quemando los últimos vestigios de mi tristeza y dejando solo cenizas de pura determinación. Cuando llegué a su calle, un barrio tranquilo y arbolado con casas idénticas que pregonaban una felicidad prefabricada, apagué las luces del coche antes de girar en la esquina. Aparqué a una distancia prudencial, al otro lado de la calle, a la sombra de un gran roble. Desde allí, tenía una vista perfecta de su puerta principal. Las luces del interior estaban encendidas, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas. Una escena de perfecta felicidad doméstica. Me revolvió el estómago. Miré el reloj del coche, las 7 en punto. La hora de la cena, la hora en que yo debería estar cruzando esa puerta con mi pastel en la mano, lista para recibir un abrazo de mi nieto y un beso, aunque fuera tenso, de mi hijo. En lugar de eso, estaba aquí, acechando en la oscuridad como una criminal. La ira era una bestia viva dentro de mí.
Quería salir del coche, marchar hasta su puerta y golpear hasta que me abrieran. Quería gritarles a la cara, preguntarle a Marco dónde estaba el hombre que yo había criado, el que prometió cuidarme cuando yo fuera vieja. Quería preguntarle a Clara qué clase de mujer era, qué clase de satisfacción obtenía al destruir una familia, al separar a un hijo de su madre. Pero el grito no serviría de nada. Solo me haría parecer una anciana histérica y les daría la razón. No, mi plan era diferente. Más silencioso, pero infinitamente más ruidoso en su mensaje. Tomé el pastel del asiento del copiloto. El plato de cerámica era pesado y frío en mis manos temblorosas. Salí del coche y crucé la calle, manteniéndome en las sombras. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra sordo. Cada paso en el césped perfectamente cuidado de su jardín delantero se sentía como una profanación. Llegué al porche. A través de la ventana del comedor pude verlos. La mesa estaba puesta para 3, Marco, Clara y Leo. Estaban hablando, o más bien, Clara hablaba, gesticulando con una copa de vino en la mano. Marco tenía la cabeza gacha, empujando la comida en su plato con el tenedor. No comía, parecía miserable, un prisionero en su propia casa. Mi pequeño Leo estaba sentado en silencio mirando su plato con los hombros encogidos. La visión de mi nieto, tan pequeño y triste en medio de esa tensión palpable, fue como una puñalada. Esto no era solo por mí, era por él. Con un cuidado infinito, coloqué el pastel de manzana justo en el centro del felpudo de bienvenida, ese que decía hogar, dulce hogar. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. El pastel, con su corteza dorada y su aroma embriagador, parecía una ofrenda, un sacrificio en el altar de su disfuncionalidad. Pero no había terminado. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había una sola fotografía. Era una foto antigua, un poco descolorida por el tiempo, de un Marco de 10 años y yo. Estábamos en la cocina de nuestro antiguo apartamento, cubiertos de harina, riendo a carcajadas. Él sostenía con orgullo un pastel de manzana ligeramente quemado, su primera creación. En el reverso, con mi caligrafía, había escrito: mi chef favorito, te quiero hasta la luna y de vuelta, mamá. Con los dedos entumecidos por la emoción, saqué la foto del sobre y la coloqué con cuidado sobre el pastel, apoyándola en el centro para que fuera lo primero que vieran. Era un recordatorio, un fantasma de un tiempo en el que nuestro amor era simple e incondicional, antes de que fuera envenenado. Me levanté y retrocedí en silencio, volviendo a la seguridad de las sombras. Desde mi escondite al otro lado de la calle, observé la puerta, esperando. No sabía qué esperaba exactamente. Quizás que salieran a tirar la basura y lo encontraran. Quizás nada, pero no podía irme. Necesitaba ver. Pasaron los minutos. 10, 15. La cena debía de haber terminado. De repente, la luz del porche se encendió. La puerta principal se abrió. Era Marco. Salió solo, con una bolsa de basura en la mano. Caminó hacia los contenedores al lado de la casa. Iba con la cabeza agacha, sus hombros caídos por el peso del mundo. No vio el pastel al salir. Mi corazón se hundió. Había sido todo en vano. Tiró la bolsa de basura. El ruido del plástico resonó en la noche silenciosa. Se dio la vuelta para volver a entrar y entonces se detuvo en seco. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Desde mi posición no podía ver su rostro, pero pude ver cómo su postura cambiaba. Se quedó mirando el felpudo durante lo que pareció una vida entera. Lentamente, como si temiera que fuera una ilusión, se agachó. Vi su mano extenderse y coger la fotografía. Se quedó allí, agachado, mirando la foto durante un largo rato. Luego, con un movimiento casi reverente, levantó el pastel. Se puso de pie y se quedó allí, en su porche, sosteniendo la evidencia de mi amor y su traición. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba llorando, silenciosamente, pero estaba llorando. Un coche pasó por la calle, sus faros iluminaron su rostro por un instante. Estaba destrozado. La culpa, el dolor, el arrepentimiento, todo estaba escrito en sus facciones. Por un momento sentí una punzada de compasión, pero fue fugaz. Este era el dolor que él había elegido. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Clara apareció en el umbral,
con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia en el rostro. «¿Qué estás haciendo, Marco? ¿Te vas a quedar ahí toda la noche?» Vio lo que Marco sostenía. Su expresión cambió de la impaciencia a la incredulidad y luego a una furia helada. «¿Qué es eso?», siseó, aunque yo no podía oírla. Podía leer la hostilidad en cada línea de su cuerpo. Marco no respondió. Siguió mirando la foto. Clara dio un paso adelante y le arrebató la fotografía de la mano. La miró por un segundo. Luego su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Todavía con esto, ¿no lo entiendes? Se acabó», exclamó, y antes de que Marco pudiera reaccionar, hizo trizas la fotografía. Los pequeños pedazos de nuestro recuerdo feliz cayeron al suelo como confeti fúnebre. Pero no se detuvo ahí. Su mirada se posó en el pastel que Marco sostenía. Sus ojos se entrecerraron. Con un movimiento rápido y violento le dio un manotazo al plato. El pastel de manzana voló por los aires. Por una fracción de segundo pareció flotar en el aire bajo la luz del porche. Luego, se estrelló contra el suelo de cemento del porche con un sonido húmedo y repugnante. El plato de cerámica se hizo añicos, esparciendo trozos de porcelana y manzana por todas partes. Marco se quedó mirando el desastre a sus pies, paralizado por la conmoción. Clara, sin embargo, parecía satisfecha, con el pecho agitado por la adrenalina de su propia crueldad. «Ahora limpia esto», le ordenó, con la voz cargada de veneno, antes de darse la vuelta y entrar en la casa, cerrando la puerta con un portazo que resonó en toda la calle. Marco se quedó solo, rodeado por los restos destrozados de mi ofrenda de paz, de mi recuerdo, de nuestra historia. Se dejó caer de rodillas en medio del desastre, con la cabeza entre las manos, y entonces, mientras yo observaba desde la oscuridad, impotente y con el corazón hecho pedazos, vi que sacaba su teléfono del bolsillo. Marcó un número, y un segundo después, mi propio teléfono, que había puesto en silencio, se iluminó en mi regazo con su nombre en la pantalla. Lo estaba intentando de nuevo, pero esta vez, las cosas habían cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de una cena perdida, se trataba de una guerra, y ella acababa de destruir mi bandera de paz. Cogí el teléfono, pero en lugar de responder, vi acercarse otro coche por la calle. No era un coche cualquiera. Reconocí al instante las luces azules y rojas intermitentes. Era una patrulla de policía, y se estaba deteniendo justo delante de la casa de mi hijo. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. La patrulla de policía se detuvo con un chirrido suave de neumáticos frente a la casa. Sus luces parpadeantes pintando la tranquila calle de siniestros destellos rojos y azules. Dos oficiales, un hombre y una mujer, salieron del vehículo con una calma profesional que me heló la sangre. Clara había llamado a la policía. ¿Por un pastel? La idea era tan absurda, tan desproporcionada, que por un momento pensé que estaba alucinando. Marco, todavía de rodillas en medio de los restos del pastel, levantó la cabeza lentamente al ver a los oficiales acercarse. Su rostro, iluminado por las luces de la patrulla, era una máscara de absoluta confusión y desesperación. Se puso de pie torpemente, limpiándose las manos pegajosas de manzana en los pantalones. Desde mi coche, mi corazón latía con una furia sorda. Esto era obra de Clara, no cabía duda. Había llevado su crueldad a un nivel completamente nuevo, convirtiendo un asunto familiar doloroso en un espectáculo público, en un asunto legal. Quería salir del coche, correr hacia ellos y gritar la verdad, contarles que solo era una madre con el corazón roto tratando de llegar a su hijo. Pero me quedé paralizada, una espectadora invisible de la destrucción de mi propia familia. La oficial se dirigió a Marco. «Señor, recibimos una llamada por un disturbio. ¿Está todo bien aquí?» Su voz era tranquila, pero firme. Marco parecía incapaz de formular una frase. Miró el desastre en el porche, luego a la puerta cerrada de su casa y finalmente a los policías. «No, ha habido un malentendido», tartamudeó. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. Clara salió, esta vez con una bata de seda y una expresión de víctima perfectamente ensayada. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Era una actriz consumada. «Oficiales, gracias a Dios que han venido»,
dijo con una voz temblorosa que no engañó a nadie más que, aparentemente, a sí misma. No sabía qué más hacer. Él se puso muy agresivo. Mi mandíbula cayó. Agresivo, Marco, mi hijo, que de niño lloraba si pisaba una hormiga por accidente. El hombre que acababa de arrodillarse a llorar por una foto rota. El oficial masculino miró a Marco, luego a Clara. Su marido se puso agresivo con usted, señora. No, no, dijo Clara rápidamente, agitando una mano como si desestimara la idea, un movimiento calculado para parecer justa y razonable. No conmigo, con su madre. Ella vino aquí, empezó a gritar y a golpear la puerta. Cuando mi marido salió a pedirle que se calmara, ella le arrojó esto. Señaló los restos del pastel con un gesto dramático. Fue aterrador. Mi hijo pequeño está dentro, temblando. Una mentira. Cada palabra, una mentira ponzoñosa y retorcida. Yo no había gritado, no había golpeado ninguna puerta. Yo había estado al otro lado de la calle todo el tiempo, en silencio. La rabia que sentí fue tan intensa que me mareó. Ella no solo me había borrado de la escena, me estaba borrando de la realidad, pintándome como una loca violenta. Marco la miró, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Clara, ¿qué estás diciendo? Eso no es verdad. Mamá ni siquiera ha estado aquí. Clara soltó una risa amarga y carente de humor. Oh, ¿así que ahora la vas a encubrir? Oficiales, él siempre la protege. Ella es inestable. Ha sido muy difícil. Solo quiero proteger a mi familia. Se llevó una mano al pecho, el colmo del melodrama. La oficial miró a Marco. Su expresión se había endurecido. Señor, ¿puede explicarnos qué ha pasado aquí entonces? ¿De quién es este pastel? Marco estaba atrapado. Podía ver la lucha en su rostro. Decir la verdad significaba exponer la crueldad de su esposa delante de la policía. Mentir significaba traicionarme de la forma más pública y humillante posible. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente angustiado. Mi madre lo dejó aquí, pero se fue. No hubo ningún altercado. Mi esposa y yo estábamos discutiendo, eso es todo. ¿Discutiendo sobre el pastel de su madre?, preguntó el oficial con un tono escéptico. Estaba discutiendo con él porque sigue permitiendo que ella nos acose, intervino Clara, con la voz subiendo de tono. Tenemos derecho a tener paz en nuestro propio hogar. La palabra acosar me golpeó como un ladrillo. ¿Hacer un pastel para mi nieto era acoso? ¿Intentar mantener viva una tradición familiar era acoso? El veneno de Clara no tenía límites. Los oficiales intercambiaron una mirada. Claramente, estaban tratando de entender la extraña dinámica familiar que se desarrollaba ante ellos. La oficial se arrodilló para examinar el desastre más de cerca. Entre los trozos de cerámica y manzana, vio los pedazos rotos de la fotografía. Cogió uno de los trozos más grandes. Era mi cara sonriente, cubierta de harina. ¿Y esto?, preguntó, levantando el trozo de foto. Marco cerró los ojos como si el dolor fuera demasiado para soportar. Era una foto, mía y de mi madre. Clara resopló. La trajo para manipularlo, es lo que siempre hace. El oficial se dirigió a Marco de nuevo, su paciencia claramente disminuyendo. Señor, vamos a necesitar que nos dé el nombre y la dirección de su madre. Necesitamos escuchar su versión de los hechos. El pánico se apoderó de mí. Venir a mi casa, interrogarme como a una delincuente, todo por la fantasía maliciosa de Clara. Vi a Marco dudar. Su boca se abrió y se cerró. Sabía que estaba a punto de cederme, de darles mi información para acabar con esa pesadilla. No podía permitirlo. No iba a ser arrastrada a su circo de mentiras. Tenía que tomar el control. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, puse en marcha el coche. El sonido del motor rompió el silencio de la noche. Encendí las luces. Los cuatro en el porche se giraron bruscamente hacia el sonido, sus rostros iluminados por mis faros. Por un instante, nadie se movió, cegados y sorprendidos. Con el corazón martilleando contra mi pecho, conduje lentamente a través de la calle y me detuve justo delante de la patrulla, bloqueando su salida. Apagué el motor y salí del coche. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Todos los ojos estaban puestos en mí. El rostro de Clara palideció. Su actuación de víctima se desvaneció al enfrentarse a la realidad.
Marco me miró con una mezcla de horror y alivio. Los policías me observaron con cautela, sus manos cerca de sus cinturones. Caminé con calma hacia el porche, cada paso firme y deliberado. No miré a Marco ni a Clara. Me dirigí directamente a la oficial. «No necesitarán mi dirección, oficial», dije, mi voz sonando sorprendentemente fuerte y clara en la noche silenciosa. «Soy la madre, la inestable acosadora del pastel». La oficial me miró de arriba abajo, su expresión indescifrable. «¿Usted es la persona que estuvo aquí antes?» «No, oficial», respondí, manteniendo su mirada. «No he estado en esta propiedad en toda la noche. He estado sentada en mi coche, al otro lado de la calle, durante la última media hora». Señalé con la cabeza hacia donde había estado aparcada. Llegué, dejé el pastel en el porche como un regalo para mi nieto, junto con una foto, y volví a mi coche. Nadie me vio, no hablé con nadie, no golpeé ninguna puerta. Todo lo que ha pasado después lo he visto desde allí. Clara jadeó. «Es una mentirosa. Ella estaba aquí gritando». Me volví hacia ella por primera vez y la miré directamente a los ojos. La furia que había estado hirviendo a fuego lento dentro de mí finalmente encontró una salida. Pero no en gritos, sino en una calma glacial. «Ah, sí, pues es curioso», dije, sacando mi teléfono del bolsillo. «Porque mi teléfono ha estado grabando vídeo durante los últimos 15 minutos. Mentí, no había grabado nada, pero la semilla de la duda estaba plantada. La cara de Clara perdió todo su color. Pero eso no es todo, oficial», continué, volviéndome hacia la policía. «La razón por la que he venido no es para discutir sobre un postre. La razón por la que estoy aquí y la razón por la que esta mujer está tan desesperada por pintarme como una loca es porque hace una hora mi hijo me llamó, pero no fue mi hijo quien habló». Miré a Marco, cuyo rostro estaba ahora cubierto de lágrimas silenciosas. Fue ella, hablando a través de él. Me gritó por teléfono que su esposa no me quería aquí, y yo creo que eso, forzar a alguien a cortar lazos con su familia, tiene un nombre. Se llama abuso coercitivo. Un silencio sepulcral cayó sobre el porche. Los oficiales miraron de Clara a Marco, y luego a mí, sus expresiones cambiando de la confusión al interés profesional. La palabra abuso flotaba en el aire, pesada y peligrosa. La mentira de Clara sobre un simple disturbio acababa de escalar a algo mucho más serio. Ella había abierto la caja de Pandora, y yo estaba a punto de mostrarles a todos lo que había dentro. Clara abrió la boca para protestar, para lanzar otra sarta de mentiras, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una pequeña figura apareció en la puerta abierta detrás de ella. Era Leo. Estaba en pijama, con su osito de peluche agarrado con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos y asustados, y estaba mirando directamente el desastre en el porche. «Abuela», dijo con una vocecita temblorosa que partió el silencio como un cristal, «¿por qué rompiste el pastel que hicimos juntos?». La pregunta de Leo, tan inocente y tan demoledora, suspendió el tiempo. Todos los adultos en el porche nos quedamos congelados, convertidos en estatuas por la simple verdad que emanaba de un niño de 5 años. «¿Por qué rompiste el pastel que hicimos juntos?». No era una pregunta para mí. Sus ojos asustados estaban fijos en su madre. El rostro de Clara pasó del pánico a una palidez mortal. El castillo de mentiras que había construido con tanto esmero se derrumbó en un instante, demolido por la honestidad de su propio hijo. Intentó recomponerse, forzar una sonrisa que resultó ser una mueca grotesca. «Cariño, vuelve adentro, los adultos están hablando». Pero Leo no se movió. Siguió mirando a su madre con una mezcla de confusión y miedo en su pequeño rostro. «¿Pero por qué lo hiciste, mami? La abuela lo hizo para mí. Dijiste que la abuela no nos quería». Cada palabra de mi nieto era una daga que se clavaba en el corazón de las mentiras de Clara, y una daga que se clavaba en el mío también. Le había dicho a Leo que yo no lo quería. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en el capó de mi coche para no caerme. Los dos oficiales intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de entendimiento. Ya no estaban lidiando con un simple disturbio doméstico. Estaban presenciando el cruel desenlace de una manipulación emocional. La oficial se agachó lentamente, poniéndose a la altura de Leo.
Su voz era suave, desprovista de la autoridad policial. «Hola, campeón, ¿cómo te llamas?», preguntó. «Leo», susurró él, apretando más fuerte su oso de peluche. «Leo, ¿hiciste tú ese pastel con tu abuela?», continuó la oficial. Leo asintió con la cabeza, sus grandes ojos aún fijos en el desastre. «Sí, ayer. Le pusimos canela extra porque es la favorita de papá». La mirada de la oficial se desvió hacia Marco, quien ahora sollozaba abiertamente, sin intentar ocultar su vergüenza y su dolor. Luego, su mirada se posó en Clara, una mirada fría y evaluadora. La máscara de víctima de Clara se había hecho añicos, revelando la fealdad que había debajo. «Señora», dijo la oficial, poniéndose de pie y dirigiéndose a Clara con un tono que no admitía réplica. «Creo que nos debe una explicación, y creo que será mejor que la dé en la comisaría. Presentar un informe falso a la policía es un delito grave». Clara retrocedió un paso, tropezando con el umbral de la puerta. «No, están malinterpretando todo. Ella es la que miente, ella lo ha hechizado», gritó, su voz volviéndose estridente y desesperada, señalándome a mí, pero nadie la escuchaba ya. El oficial masculino dio un paso adelante. «Señora, por favor, cálmese. ¿Por qué no entra, se pone unos zapatos y nos acompaña?». La realidad de su situación finalmente pareció golpearla. La policía no se iba a ir. No la veían a ella como la víctima. La veían como lo que era, la instigadora. El pánico se apoderó de su rostro. Se giró hacia Marco, sus ojos suplicando. «Marco, diles algo. No dejes que me lleven. Diles que es un malentendido». Marco levantó la cabeza. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de su esposa. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no vi miedo en su mirada. Vi una resolución de acero forjada en el fuego de esa noche terrible. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se irguió. «No, Clara», dijo, su voz ronca pero firme. «No más mentiras. Tú hiciste esto. Tú rompiste el pastel. Tú rompiste la foto. Tú llamaste a la policía. Y tú le dijiste a nuestro hijo que su abuela no lo quería. Se acabó». Clara lo miró fijamente, con la boca abierta, como si él la hubiera abofeteado. La traición en sus ojos era casi cómica. Él, su marioneta, acababa de cortar sus hilos. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se metió en la casa, cerrando la puerta con un portazo. Los oficiales esperaron pacientemente. A través de la ventana, la vimos moverse frenéticamente por la sala. La oficial se volvió hacia mí. «Señora, lamento que haya tenido que pasar por esto. ¿Le gustaría presentar una declaración sobre el incidente?». Negué con la cabeza. «No, no es necesario, la verdad ya ha salido a la luz». Miré a mi hijo, que ahora caminaba hacia mí, y a mi nieto, que seguía de pie en el umbral, mirándome con ojos esperanzados. Eso era todo lo que importaba. Marco se detuvo a un par de pasos de mí. Parecía 10 años mayor. «Mamá», comenzó, su voz quebrada. «Lo siento tanto. Yo debí». «Lo sé, Marco», lo interrumpí suavemente. No era el momento para reproches. El dolor en su rostro era castigo suficiente. «Lo sé». Se acercó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado. El abrazo de un hombre ahogándose que finalmente encuentra un salvavidas. Lloró en mi hombro y yo le devolví el abrazo, sintiendo cómo años de tensión y dolor no expresado se disolvían entre nosotros. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Clara salió, vestida con vaqueros y un suéter, con un bolso colgado del hombro. Pasó junto a los oficiales sin mirarlos y caminó directamente hacia su coche, que estaba aparcado en la entrada. «Señora, ¿a dónde cree que va?», preguntó el oficial. Clara se giró, y en su rostro había una expresión que nunca había visto antes. Una calma escalofriante, una resignación que bordeaba la psicopatía. «Me voy», dijo simplemente. «Me voy de esta farsa. Si él te elige a ti», dijo, señalándome con un gesto de desprecio, «entonces puede quedarse contigo y con el niño. No quiero saber nada más de ninguno de ustedes». Se metió en el coche, lo arrancó con un rugido y salió marcha atrás de la entrada con un chirrido de neumáticos, sin siquiera mirar si venía alguien. Desapareció en la oscuridad de la calle, dejando tras de sí un silencio atónito. Los policías parecían tan sorprendidos como nosotros. «Bueno, eso ha sido inesperado»,
murmuró el oficial masculino. Supongo que ya no necesitamos llevarla a la comisaría. Se encogió de hombros, se despidió de nosotros con un gesto de cabeza y ambos volvieron a su patrulla. Unos segundos después, sus luces rojas y azules también desaparecieron, devolviendo la calle a su normalidad suburbana. Nos quedamos solos en el porche, Marco, Leo y yo, rodeados por los restos pegajosos de lo que había sido una familia. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Leo corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. «Lo siento, abuela. Mami se enfadó mucho». Me agaché y lo abracé, inhalando el dulce aroma a niño de su pelo. «No es tu culpa, mi amor. Nada de esto es tu culpa». Besé su frente y lo sostuve con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Él era la víctima más inocente de la guerra silenciosa de Clara, un soldado infantil reclutado sin su consentimiento. Marco se arrodilló a nuestro lado, formando un pequeño círculo de consuelo en medio del desastre. Puso una mano temblorosa en la espalda de Leo. «Tu abuela tiene razón, campeón. Nada de esto es culpa tuya. Papá lo siente mucho. Debí haber sido más fuerte». Nos quedamos así por un largo momento, un trío herido aferrándose el uno al otro en el porche frío. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando un vacío agotador. El aroma a manzana y canela, ahora mezclado con el olor a tierra húmeda, era un recordatorio agridulce de todo lo que se había roto esa noche. «Entremos», dijo finalmente Marco, su voz ahogada. «Leo, tienes que volver a la cama y... Mamá, por favor, no te vayas». La súplica en su voz era tan genuina, tan desesperada, que cualquier pensamiento de irme se evaporó. Asentí en silencio. Marco levantó a Leo en brazos, quien se acurrucó en su hombro, con los ojos casi cerrados por el agotamiento emocional. Entramos en la casa, pasando por encima de los restos de cerámica y pastel. Era como cruzar el campo de batalla después de la lucha. El interior de la casa era un reflejo de la personalidad de Clara, impecable, elegante y completamente impersonal. No había fotos familiares en las paredes, ni dibujos de Leo pegados en la nevera. Era más un showroom de una revista de decoración que un hogar. En la mesa del comedor, los platos de la cena apenas tocados seguían allí. Una escena congelada del momento justo antes de la explosión. Marco llevó a Leo a su habitación. Lo oí susurrarle, prometiéndole que todo estaría bien, que papá y la abuela estaban allí. Escuché el suave crujido de las sábanas y un beso. Unos minutos más tarde, Marco volvió a la sala de estar, con la expresión de un hombre que ha sobrevivido a un naufragio. Se desplomó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. «No sé qué hacer, mamá. No sé por dónde empezar». Me senté a su lado, no demasiado cerca, dándole espacio. «Empieza por respirar, hijo». Levantó la vista, sus ojos llenos de una culpa que me rompió el corazón. «He sido un cobarde durante años. Dejé que ella te apartara poco a poco. Dejé que me envenenara contra ti. Cada vez que venías, ella encontraba algo que criticar. Tu ropa, tu comida, la forma en que jugabas con Leo. Y yo no decía nada, solo para mantener la paz. Pero no era paz, era rendición». «Lo sé, Marco», le dije suavemente. «Vi cómo sucedía, pero un padre o una madre a veces tiene que dar un paso atrás y esperar que su hijo encuentre su propio camino. Tenías que verlo por ti mismo». «¿Y a qué precio?», dijo, su voz quebrada. «Casi te pierdo. Hice que Leo pensara que no lo querías. Y esta noche, cuando me obligó a gritarte por teléfono, sentí que una parte de mí moría. Luego, cuando vi el pastel y la foto, fue como si me despertaras de un largo, largo sueño». Y cuando ella rompió la foto, se estremeció, incapaz de terminar la frase. «Ya pasó, Marco. Lo importante es lo que haces ahora». «Ella se ha ido», dijo, como si acabara de darse cuenta del peso de esas palabras. «Simplemente se fue, dejó a su hijo». Algunas personas, cuando se ven acorraladas, prefieren quemar el mundo antes que admitir que se equivocaron, le dije, pensando en la expresión vacía de Clara al irse. Su control sobre ti y sobre Leo era lo único que le importaba. Cuando lo perdió, no le quedó nada por lo que luchar.
Hablamos durante horas mientras la casa silenciosa crujía a nuestro alrededor. Marco me contó todo, las pequeñas crueldades diarias, los ultimátums, la forma en que Clara lo aislaba de sus amigos y de mí, cómo controlaba las finanzas, cómo usaba a Leo como un peón en sus juegos de poder. Era la historia clásica de un abuso emocional, tan sutil al principio que apenas se notaba, hasta que un día te das cuenta de que estás en una prisión sin barrotes. Escuché sin juzgar, ofreciendo consuelo cuando lo necesitaba, pero sobre todo, dejándole desahogarse, liberando años de veneno reprimido. Vi a mi hijo volver a mí esa noche, no al niño que había criado, sino a un hombre herido pero finalmente libre. Finalmente el agotamiento nos venció. Deberías intentar dormir un poco, le dije. Mañana será un día largo. Asintió. No te vayas, mamá, por favor. Quédate esta noche. No creo que pueda soportar estar solo en esta casa. No me iré a ninguna parte, le prometí. Me ofreció la habitación de invitados, una habitación tan estéril como el resto de la casa. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones. Sentía alivio por mi hijo, tristeza por mi nieto, y un extraño vacío donde antes había estado mi ira hacia Clara. Ella ya no era mi problema. Era solo una mujer triste y rota que dejaba un rastro de destrucción a su paso. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de risas. Risas de verdad, genuinas. Provenían de la cocina. Me levanté y seguí el sonido. La escena que encontré me llenó los ojos de lágrimas. Marco y Leo estaban de pie junto a la encimera, cubiertos de harina. Estaban haciendo tortitas. Marco estaba enseñando a Leo a voltearlas en el aire, fallando la mayoría de las veces y provocando carcajadas en ambos. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de harina que flotaban en el aire como polvo de hadas. Por primera vez, esa casa se sentía como un hogar. ¡Abuela!, gritó Leo al verme. «Estamos haciendo el desayuno». «Huele delicioso», dije, mi corazón rebosante de una felicidad que no había sentido en años. Pasamos el día juntos, los tres. Limpiamos el desastre del porche, un acto simbólico de limpiar el pasado. Fuimos al parque, jugamos. Por la tarde, mientras Leo dormía la siesta, Marco y yo hablamos de los siguientes pasos. Abogados, custodia, el largo y complicado proceso de deshacer un matrimonio. Pero Marco lo afrontaba con una nueva fuerza. Ya no tenía miedo. Esa noche, después de acostar a Leo, estábamos sentados en el salón cuando el teléfono de Marco sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar. «Podría ser ella», dijo. «O podría ser importante», le animé. Respiró hondo y contestó poniendo la llamada en altavoz. «Diga». Un silencio y luego una voz de hombre, rasposa y desconocida. «Estoy buscando a Clara Dubois. ¿Es usted su marido?» Marco y yo intercambiamos una mirada de confusión. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Detective Miller, de la Policía del Estado de Nevada», dijo la voz. «Señor, lamento informarle. Ha habido un accidente en la Interestatal 15, a las afueras de Las Vegas. El coche de su esposa». El corazón se me detuvo. A pesar de todo, la idea de que algo terrible le hubiera pasado a Clara era espantosa. «¿Está ella bien?», preguntó Marco, poniéndose de pie de un salto. «El coche está destrozado, señor, pero su esposa no estaba dentro». Hubo una pausa pesada, cargada de significado. El coche fue abandonado, pero encontramos algo en el asiento del copiloto, un bolso, y dentro del bolso, entre otras cosas, encontramos un pasaporte con su foto, pero con un nombre diferente, y varios fajos de dinero en efectivo, más de $100,000. Señor Dubois, ¿sabía usted que su esposa tenía planeado salir del país? Marco se quedó mudo. El teléfono casi se le cae de la mano. ¿Clara huyendo del país? ¿Con una identidad falsa y una fortuna en efectivo? El rompecabezas de su vida, que pensábamos que finalmente habíamos resuelto, acababa de explotar, revelando un abismo de secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiéramos imaginado. «Pero eso no es todo, señor», continuó el detective, su voz bajando a un tono aún más grave. «Cuando registramos el maletero del coche, encontramos algo más. Algo que nos hace creer que su esposa no estaba huyendo de un mal matrimonio. Estaba huyendo de algo mucho, mucho peor». Un escalofrío glacial me recorrió la espalda.
erizando cada vello de mis brazos. La voz del detective al otro lado del altavoz era un presagio, una puerta que se abría a una oscuridad que ni en mis peores pesadillas había asociado con Clara. Marco estaba pálido como el papel. Su mano libre agarraba el respaldo del sofá con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué encontraron?, logró preguntar Marco, su voz apenas un susurro tembloroso. Hubo una pausa calculada por parte del detective Miller, el tipo de silencio que los policías usan para dejar que el peso de la situación se asiente. Señor Dubois, ¿su esposa tenía enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? ¿O quizás alguien a quien ella quisiera hacer daño? La pregunta era tan extraña, tan fuera de lugar en el contexto de la mujer que creíamos conocer. Clara era cruel, manipuladora, pero ¿violenta? ¿Involucrada en algo que justificara una investigación policial en otro estado? No que yo sepa, respondió Marco confundido. Era una persona difícil, pero ¿enemigos? No lo creo. Trabajaba desde casa, era agente inmobiliaria de lujo. Sus clientes la adoraban, decían que era encantadora. La ironía de esa última palabra flotó en el aire entre nosotros. Bueno, parece que la señora Dubois tenía una vida secreta bastante elaborada, dijo el detective. En el maletero, debajo de una manta, encontramos una maleta. Dentro de la maleta, junto con más dinero y otro juego de documentos de identidad falsos, encontramos un ordenador portátil. Mi mente se aceleró. ¿Un portátil? ¿Qué podría haber en un ordenador que alarmara tanto a la policía? Hemos obtenido una orden judicial y nuestros técnicos han accedido al contenido, continuó el detective Miller. El portátil está lleno de lo que parecen ser extensos archivos de investigación sobre varias personas, hombres adinerados principalmente, patrones de viaje, números de cuentas bancarias, detalles íntimos sobre sus familias, sus debilidades, y no solo eso, encontramos borradores de correos electrónicos, mensajes. Parece que su esposa se dedicaba a la extorsión a gran escala. Me llevé una mano a la boca, ahogando un jadeo. Clara, una extorsionadora, la mujer que se quejaba si yo usaba demasiada mantequilla en el pastel, ¿era una criminal sofisticada? De repente, su obsesión por el control, su necesidad de dinero y su vida impecable y sin amigos cobraron un sentido terrible y retorcido. La casa perfecta, el coche caro. No era solo por estatus, era el botín. Marco se dejó caer de nuevo en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No puede ser. Tiene que haber un error. No hay ningún error, señor Dubois, afirmó el detective con una certeza escalofriante. Uno de los nombres en sus archivos es el de un empresario muy conocido aquí en Las Vegas. Un hombre que se suicidó hace 3 meses. Su familia siempre sostuvo que estaba siendo chantajeado. Hasta ahora no teníamos ninguna pista. El ordenador de su esposa lo vincula directamente a ese caso. El silencio en nuestra sala de estar era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Estábamos cayendo por una madriguera de conejo, y el fondo parecía no tener fin. La mujer con la que mi hijo había compartido su vida, la madre de mi nieto, no era solo una persona cruel, era un monstruo. Señor Dubois, necesitamos su ayuda, dijo el detective, devolviéndonos a la cruda realidad. Creemos que su esposa no abandonó el coche por voluntad propia. Dada la naturaleza de sus negocios, es muy probable que una de sus víctimas la alcanzara. Estamos tratando esto como un posible secuestro. Secuestro. La palabra me golpeó con una fuerza inesperada. A pesar de todo el daño que había hecho, la idea de que Clara estuviera en manos de alguien peligroso, quizás uno de los hombres que había atormentado, era aterradora. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Marco, su voz recuperando un atisbo de fuerza. Necesitamos saber todo lo que pueda sobre sus hábitos, sus contactos, cualquier cosa inusual que haya notado en las últimas semanas o meses. Recibió paquetes extraños, hizo viajes inexplicables, mencionó a alguien nuevo. Marco y yo nos miramos. Nuestra mente se puso a trabajar, revisando los últimos meses, buscando señales que habíamos pasado por alto. Su insistencia en que Marco no tuviera acceso a sus cuentas bancarias personales, sus frecuentes viajes de trabajo de un solo día a ciudades cercanas, las veces que la encontré cerrando bruscamente su portátil cuando yo entraba en la habitación,
Todo lo que habíamos atribuido a su naturaleza reservada y controladora ahora adquiría un nuevo y siniestro significado. «Hay algo», dije de repente, mi voz sorprendiendo tanto a Marco como a mí misma. «Hace unas 2 semanas tuvimos esa discusión, el malentendido del que le hablé a mi hijo». El detective esperó. «Continúe, señora. Vine a visitar a Leo. Clara estaba en una llamada de trabajo en su despacho, con la puerta entreabierta. Estaba discutiendo con alguien por teléfono. Su voz era diferente, fría, dura. No la reconocí. Le decía a la persona al otro lado, el trato era el trato. O pagas el resto para el viernes, o tu encantadora esposa se enterará de tu pequeño hobby en las carreras de caballos». Luego me vio escuchando y cerró la puerta de golpe. Más tarde, me acusó de espiar y me echó de la casa. Ese fue el comienzo de esta última pelea. En ese momento pensé que estaba siendo dramática. Ahora, ¿escuchó el nombre de la persona con la que hablaba?, preguntó el detective con urgencia. Negué con la cabeza. «No, lo siento, solo esa frase». «Cada detalle ayuda», dijo el detective. «Señor Dubois, ¿le importaría si enviamos a 2 agentes locales a su casa mañana por la mañana para tomar una declaración formal y también para echar un vistazo al despacho de su esposa? Cualquier cosa que podamos encontrar». «Por supuesto», asintió Marco sin dudar. «Cualquier cosa para ayudar a encontrarla». Después de colgar, un silencio pesado se instaló de nuevo. La revelación era demasiado grande para procesarla. Mi hijo se había casado con una criminal. Mi nieto era hijo de una extorsionadora. «¿Cómo no me di cuenta, mamá?», susurró Marco mirándome con una angustia infinita. «¿Cómo pude vivir con ella, dormir a su lado y no saber quién era en realidad?» «Porque eras una de sus víctimas, Marco», le dije poniendo mi mano sobre la suya. «La más cercana. Te manipuló tan expertamente que no podías ver el bosque por los árboles. No te culpes por eso. La culpa es solo suya». A la mañana siguiente, 2 detectives locales, un hombre y una mujer de aspecto serio, llegaron a la casa. Eran corteses pero directos. Mientras uno le tomaba declaración a Marco en la mesa del comedor, la otra, la detective Evans, me pidió que le mostrara el despacho de Clara. Era una habitación pequeña, tan ordenada y estéril como el resto de la casa. Un escritorio, una silla ergonómica, una estantería con libros de negocios. Nada fuera de lugar. La detective Evans comenzó a examinar la habitación metódicamente. Miró detrás de los cuadros, revisó los libros uno por uno. Su marido dijo que ella era muy celosa de su privacidad en esta habitación, comentó la detective. «Obsesivamente», confirmé. «Ni siquiera a Leo se le permitía entrar aquí». La detective se detuvo frente a un gran cuadro abstracto que colgaba en la pared detrás del escritorio. Lo estudió por un momento y luego, con cuidado, lo descolgó. Detrás, incrustada en la pared, había una pequeña caja fuerte digital, pintada del mismo color que la pared para camuflarla. «Bingo», murmuró la detective. Se volvió hacia mí. «¿Tiene alguna idea de cuál podría ser la combinación?». Negué con la cabeza. Marco, que había entrado en la habitación atraído por nuestra conversación, también negó. Nunca supe que eso estaba ahí. La detective Evans sacó un pequeño kit de su bolso. Bueno, a veces la gente no es muy creativa. Probó combinaciones obvias. El cumpleaños de Marco, el cumpleaños de Leo, su aniversario. Ninguna funcionó. A menudo usan números que son significativos solo para ellos. Mientras la observaba trabajar, un recuerdo vago me vino a la mente. Algo que Clara había dicho una vez, hace mucho tiempo, cuando recién se habían mudado a esta casa. Estábamos desempacando cajas y yo encontré un viejo anuario escolar suyo. Me reí de su peinado y ella me lo arrebató de las manos, enfadada. «Hay cosas en mi pasado que prefiero olvidar», siseó. Recordé haber visto el año de su graduación en la portada, 1998, y luego recordé el número de su taquilla, que estaba escrito junto a su foto, 217. «Pruebe con esto», dije, mi voz sonando incierta. «Año de graduación de la secundaria y número de taquilla, 1998-217». La detective me miró con curiosidad, pero tecleó los números. No pasó nada, me sentí estúpida. «Espera», dijo Marco de repente, con los ojos muy abiertos.
Ella me mintió sobre su edad cuando nos conocimos. Dijo que era más joven. Su verdadero año de graduación fue 1996. La detective Evans borró los números y tecleó la nueva combinación. 199-6217. Hubo un suave clic electrónico. La puerta de la caja fuerte se abrió. Contuvimos la respiración mientras la detective abría la pequeña puerta de metal. Dentro no había dinero ni joyas. Solo había un objeto, un pequeño diario de cuero rojo cerrado con un diminuto candado, y junto a él una pistola. La detective Evans, con guantes, sacó el arma con cuidado. Es una Sig Sauer P238, pequeña, fácil de ocultar. La aseguró y la dejó sobre el escritorio. Luego sacó el diario. El candado era frágil, más simbólico que seguro. Usó una herramienta de su kit y lo abrió con un chasquido. Abrió el diario en una página al azar. Su expresión profesional se tensó. Leyó en silencio durante un momento y luego nos miró con una expresión de gravedad que me heló la sangre. «Esto es mucho peor que una simple extorsión», dijo, su voz apenas un susurro. «Esto no es solo un diario, es un libro de contabilidad, fechas, nombres, cantidades de dinero y métodos». Describe cómo se deshizo de su último socio comercial cuando él amenazó con delatarla. No lo chantajeó, lo envenenó lentamente durante 6 meses, haciendo que pareciera un fallo cardíaco. Marco se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Asesinato. La palabra resonó en la habitación silenciosa, brutal y definitiva. La detective Evans pasó las páginas con cuidado. Hay más. Menciona a un socio actual, alguien que le proporciona la información, el músculo, alguien llamado el Lobo. Parece que él era el responsable de convencer a las víctimas que no cooperaban. Y hay una entrada reciente, de hace 3 días. Dice: el Lobo se está volviendo codicioso. Quiere una parte más grande. Amenaza con exponerlo todo si no le doy lo que quiere. Creo que ha llegado el momento de que el Lobo se vaya a dormir para siempre. El plan está en marcha. La detective levantó la vista del diario. Sus ojos se encontraron con los míos. La última entrada es de la noche en que desapareció. Solo una frase. Hizo una pausa, como si no quisiera decir las palabras en voz alta. El Lobo viene a cenar esta noche. Será su última cena. La frase resonó en el despacho silencioso, cargada de una intención asesina que parecía chupar todo el aire de la habitación. El Lobo viene a cenar esta noche. Será su última cena. La noche del pastel de manzana. La noche de la llamada. La noche en que todo se derrumbó. De repente, la furia de Clara por mi presencia cobró un sentido completamente nuevo y aterrador. No estaba molesta por una suegra inoportuna. Estaba furiosa porque yo, sin saberlo, había interrumpido una ejecución. «Dios mío», susurró Marco, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo. La cena no era para nosotros. Nunca lo fue. Ella planeaba asesinar a su socio esa misma noche, dijo la detective Evans, su voz tensa por la revelación. Su llamada, señor Dubois, su insistencia en que su madre no viniera, estaba despejando el escenario. Necesitaba que la casa estuviera vacía, solo ella y su víctima. Mi mente retrocedió a esa noche, a los detalles que no habían encajado, la tensión en la voz de Marco, el siseo de Clara al fondo, su rabia desproporcionada. Todo había sido un teatro mortal. Mi pastel, mi insistencia en mantener la tradición, había sido una variable que no había previsto, una llave inglesa en los engranajes de su plan asesino. Mi llegada, o incluso la amenaza de mi llegada, podría haber asustado a el Lobo o haber complicado el crimen. La detective Evans estaba hablando por su walkie-talkie, transmitiendo la nueva información con una urgencia controlada. Tenemos un posible homicidio planeado, posible víctima con el alias El Lobo. La sospechosa, Clara Dubuis, podría no ser una víctima de secuestro, sino una fugitiva de un intento de asesinato fallido. Necesito un equipo forense aquí, ahora. Mientras el otro detective se unía a nosotros en el despacho, abrumado por la escalada de los acontecimientos, yo me senté en la silla de Clara
la silla desde la que había orquestado sus crímenes. Me sentía extrañamente desapegada, como si estuviera viendo una película. La mujer a la que había temido, a la que había odiado en silencio, no era una simple nuera malvada. Era una araña en el centro de una red de engaños, extorsión y muerte. ¿Y qué pasa con el lobo?, pregunté, mi voz sonando lejana a mis propios oídos. Si el plan de Clara falló, ¿significa que él podría haberla secuestrado después de todo, en represalia? Es una posibilidad muy fuerte, asintió la detective Evans. Si él sabía que ella planeaba matarlo, es probable que se adelantara. Se ha convertido de víctima potencial a nuestro principal sospechoso en su desaparición. La casa, que apenas unas horas antes había comenzado a sentirse como un refugio, se transformó en una escena del crimen. El equipo forense llegó y comenzó su trabajo meticuloso, desempolvando huellas dactilares, buscando rastros de veneno, cualquier evidencia del plan de Clara. Marco y yo nos retiramos a la sala de estar con Leo, quien, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba, jugaba tranquilamente con sus coches de juguete en la alfombra. Intentamos protegerlo de la conmoción, manteniendo nuestras voces bajas y nuestras expresiones neutrales, una tarea casi imposible. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas con la policía, llamadas de abogados y susurros de los vecinos, que observaban la actividad policial desde detrás de sus cortinas. La historia de Clara, la extorsionadora y presunta asesina, se filtró a los medios locales. Nuestra casa estaba bajo asedio. Cámaras de televisión acampaban en la acera. La cara sonriente de Clara, tomada de su perfil profesional, estaba en todas las noticias, junto a titulares sensacionalistas. Para Marco fue una tortura pública ver la vida secreta de su esposa expuesta al mundo. Ver la cara de la madre de su hijo asociada a crímenes tan atroces lo destrozó, pero también lo fortaleció. Cada revelación, cada detalle sórdido, era una confirmación más de que su decisión de romper con ella había sido la correcta, aunque no supiera cuán correcta era en ese momento. Me mudé con ellos temporalmente. No podía dejar a Marco y a Leo solos en medio de ese caos. Me convertí en su ancla, su normalidad en un mundo que se había vuelto loco. Hacía las comidas, llevaba a Leo al parque por la puerta de atrás para evitar a los reporteros, y por las noches me sentaba con Marco, escuchándolo, mientras procesaba la traición monumental que había definido su matrimonio. La policía trabajaba sin descanso para identificar a El Lobo. Rastrearon las finanzas de Clara, sus llamadas telefónicas, sus correos electrónicos cifrados. Era un fantasma. No había nombres reales, solo el alias. Los hombres que había extorsionado fueron interrogados, pero todos estaban demasiado aterrorizados o comprometidos como para cooperar plenamente. Negaban conocer a El Lobo y afirmaban haber tratado solo con Clara. Una semana después de la desaparición de Clara, cuando la atención de los medios comenzaba a disminuir y una frágil rutina comenzaba a establecerse, recibí una llamada. Era de mi abogado de bienes raíces. Hacía unos meses, había decidido vender mi pequeño apartamento y usar las ganancias para comprar una casa un poco más grande, con un pequeño jardín donde Leo pudiera jugar. El proceso había sido largo, pero finalmente estaba llegando a su fin. Buenas noticias, Elena, dijo mi abogado, su voz alegre. La venta de tu apartamento se ha cerrado oficialmente. Y tengo los papeles listos para que los firmes para la compra de tu nueva casa. El vendedor ha sido increíblemente cooperativo. Está ansioso por cerrar el trato lo antes posible. Era la primera buena noticia que había tenido en mucho tiempo. Una pequeña luz de esperanza. La idea de tener un nuevo comienzo, un lugar seguro para mí y para que mi familia sanara, era abrumadoramente reconfortante. Eso es maravilloso, gracias, le dije. ¿Quién es el vendedor de nuevo? Olvidé el nombre. Es una sociedad de inversión, respondió. Se llama Lupus Holdings LLC. El agente que los representa es un tipo muy eficiente, un tal señor Warren. No le di más importancia al nombre, Lupus Holdings. Sonaba corporativo y anónimo. Acordamos reunirnos en su oficina al día siguiente para firmar la documentación final. Al día siguiente, dejé a Leo con un Marco nervioso pero comprensivo y conduje hasta la oficina del abogado.
La emoción de estar tan cerca de tener mi propio hogar de nuevo era una sensación bienvenida. Entré en la sala de conferencias. Mi abogado estaba allí, con una pila de papeles delante de él. Sentado frente a él, de espaldas a mí, había un hombre con un traje elegante. «Elena, qué bueno verte», dijo mi abogado. «Este es el señor Warren, el representante de Lupus Holdings». El hombre se levantó y se giró para darme la mano. Y en ese momento el tiempo se detuvo. No era un desconocido. Lo reconocí al instante, aunque solo lo había visto una vez, y brevemente. Era el padre de uno de los compañeros de equipo de fútbol de Leo. Lo había visto en un partido un par de meses atrás, animando desde la banda. Clara había estado hablando con él. Recuerdo que me pareció extraño porque Clara nunca hablaba con los otros padres. Se rieron de algo, un momento de camaradería que me llamó la atención por su rareza. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, viendo su rostro sonriente y sus ojos fríos y calculadores, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. El nombre de su hijo, Wolfgang, un nombre alemán, Lupus, la palabra latina para lobo, Wolf, la palabra alemana para lobo. Mi sangre se convirtió en hielo. No era una coincidencia, estaba de pie, a punto de darle la mano al hombre que la policía de 3 estados estaba buscando. Estaba a punto de comprarle una casa a El Lobo. Su sonrisa se amplió, como si pudiera leer el terror en mi cara. «Es un placer conocerla finalmente, señora. He oído mucho sobre usted». Su voz era suave, casi un ronroneo, pero había una corriente subterránea de amenaza que era inconfundible. Me quedé paralizada, mi mano a medio camino de la suya. Mi mente corría a una velocidad vertiginosa. ¿Sabía él quién era yo? ¿Sabía que yo era la madre del marido de su socia desaparecida? ¿Era esto una trampa? ¿Estaba tratando de acercarse a mi familia? Mi abogado, ajeno a la corriente de pánico que me recorría, carraspeó. «Elena, ¿estás bien?» Logré retirar mi mano. Sí, estoy bien. Solo sorprendida. «El mundo es un pañuelo, ¿no es así?», dijo el señor Warren, sus ojos nunca dejando los míos. «Bueno, no les quito más tiempo. Sé que está ansiosa por firmar y conseguir las llaves de su nuevo hogar». Se sentó y empujó la pila de documentos hacia mí. «Todo está en orden». Me senté lentamente, mis piernas temblando bajo la mesa. Miré la primera página del contrato. Mi nombre, el nombre de su empresa, un documento legal que me vincularía a él. Mi instinto gritaba que corriera, que saliera de esa habitación, que llamara a la policía. Pero, ¿qué les diría? Que tenía una corazonada basada en la etimología de un nombre. Necesitaba pruebas. Mientras pretendía leer el contrato, mi mirada se desvió hacia su maletín, que estaba en el suelo junto a su silla. Estaba ligeramente abierto. Asomando por un lado, vi el borde de un teléfono móvil y colgando del teléfono, un pequeño llavero de plata. Era un lobo aullando a la luna. Mi corazón se detuvo. Era él. Sin lugar a dudas. Levanté la vista y lo encontré observándome. Su sonrisa ahora desprovista de toda calidez. Era la sonrisa de un depredador que sabe que ha acorralado a su presa. Sabía que yo sabía y no parecía preocupado en lo más mínimo. De hecho, parecía divertido. ¿Algún problema con el contrato, Elena?, preguntó, su voz goteando falsa preocupación. Quizás deberíamos discutir los términos en un lugar más privado. Conozco un pequeño y agradable café a la vuelta de la esquina. Mi coche está justo abajo. Era una invitación y una amenaza. Estaba atrapada. Si me negaba, podría levantar sospechas. Si iba con él, podría estar caminando hacia mi propia muerte. Mi abogado seguía sonriendo, ajeno al drama mortal que se desarrollaba ante él. Cogí el bolígrafo con una mano temblorosa, mi mente buscando frenéticamente una salida. Fue entonces cuando mi teléfono, que había puesto sobre la mesa, vibró. Era un mensaje de Marco. «Mamá, ¿todo bien? La detective Evans acaba de llamar. Dice que es urgente. Tienen una pista sobre El Lobo. Han rastreado una de las sociedades ficticias de Clara hasta una empresa de inversión local. Se llama Lupus Holdings». El mensaje de Marco brilló en la pantalla de mi teléfono. Cada palabra era un salvavidas y una confirmación de mi peor pesadilla.
Lupus Holdings. La policía estaba en camino. Estaba sentada en una sala de conferencias con el hombre que estaban buscando, el violento socio de mi nuera asesina. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, temblaba visiblemente. El señor Warren, el lobo, vio mi reacción al mensaje. Su sonrisa de depredador se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría urgencia. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un siseo bajo y peligroso que solo yo podía oír. Parece que se nos acaba el tiempo, Elena. Creo que nuestra charla en el café tendrá que esperar. Firma el contrato, ahora. El terror amenazó con paralizarme, pero entonces pensé en Leo. Pensé en Marco. Había llegado demasiado lejos para dejar que este monstruo me intimidara. La misma determinación helada que sentí la noche del pastel de manzana volvió a inundarme, más fuerte que nunca. Tenía que ganar tiempo. Tenía que mantenerlo aquí hasta que llegara la policía. Respiré hondo, forzando una calma que no sentía. Levanté la vista del teléfono y le ofrecí una sonrisa temblorosa pero desafiante. Lo siento, señor Warren. Parece que ha surgido un pequeño problema con mi financiación. Una formalidad, estoy segura. Tendré que hacer una llamada rápida. Sus ojos se entrecerraron. No creo que tengas tiempo para eso. Oh, no se preocupe, será solo un segundo, insistí cogiendo mi teléfono. Mi abogado me miraba con confusión. Disculpen un momento. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de conferencias, dándoles la espalda. Mis dedos volaron sobre la pantalla. No estaba llamando al banco. Abrí un nuevo mensaje de texto para Marco. Es él. Estoy con él ahora. Oficina del abogado. Dile a Evans que se dé prisa. Intentaré retenerlo. Envié el mensaje y luego fingí marcar un número. Me llevé el teléfono a la oreja. Mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Podía sentir los ojos de Warren clavados en mi espalda. Hola, sí, soy Elena Rivas, dije en voz alta al teléfono silencioso. Llamo para confirmar la transferencia de fondos para la compra de mi casa. Sí, esperaré. Cada segundo se sentía como una hora. Rezaba para que Marco hubiera visto el mensaje, para que la policía estuviera cerca. Podía oír el débil sonido de una silla arrastrándose detrás de mí. Se estaba levantando. Señora Rivas, dijo su voz, mucho más cerca ahora. Realmente creo que podemos resolver cualquier problema financiero más tarde. Firmemos ahora y... Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí. Decidí cambiar de táctica, pasar de la evasión a la confrontación. Sabe, es curioso, señor Warren. Lupus. Le gustan los lobos. Siempre me han parecido animales fascinantes. Trabajan en manada, pero a veces uno de ellos se vuelve contra otro, ¿no es así? Su rostro se quedó en blanco. La farsa se había terminado. Sabía que yo lo sabía todo. Su mano se deslizó discretamente hacia el interior de su chaqueta. La pistola, la misma marca que la de Clara, eran un par. Usted es más inteligente de lo que parece, anciana, siseó. Clara me habló de usted. Dijo que era una molestia. Subestimó el problema, al parecer. Mi abogado, finalmente dándose cuenta de que algo iba terriblemente mal, se puso de pie. Disculpen, ¿está todo bien aquí? Todo está perfectamente, ¿verdad, Elena? Dijo Warren, dando un paso hacia mí. Simplemente estábamos discutiendo los detalles finales. De hecho, Elena estaba a punto de contarme por qué su nuera decidió traicionarme. Y entonces, a lo lejos, escuché el sonido más hermoso del mundo, el crescendo de sirenas de la policía. Se acercaban, y rápido. La cara de Warren se contorsionó en una mueca de furia. Se abalanzó no hacia mí, sino hacia mi abogado, agarrándolo por el cuello y poniendo algo metálico y frío contra su sien. Era su pistola. «Nadie se mueva», gritó, arrastrando a mi aterrorizado abogado hacia la puerta. Si alguien intenta detenerme, él muere. Todo sucedió en un instante. Usó a mi abogado como escudo humano, retrocediendo hacia la salida de la oficina. Lo vi desaparecer por el pasillo. Podía oír los gritos de la gente en la recepción. Me quedé allí, temblando, mientras el sonido de las sirenas se hacía ensordecedor, deteniéndose justo debajo del edificio. Momentos después, la detective Evans y un equipo de oficiales SWAT
irrumpieron en la oficina con las armas en alto. «¿Dónde está?», gritó Evans. «Se ha ido. Tiene un rehén mi abogado», jadeé, señalando hacia el pasillo. Evans habló por su radio, transmitiendo la nueva situación. La persecución estaba en marcha. Me llevaron abajo, a un lugar seguro, mientras el edificio era evacuado. Vi a Marco corriendo hacia mí, con el rostro pálido de miedo. Nos abrazamos con fuerza en medio del caos, con Leo a su lado, afortunadamente ajeno al peligro. La espera fue una agonía. Durante casi una hora no supimos nada. Finalmente la detective Evans se acercó a nosotros. «Lo tenemos», dijo, con una expresión de inmenso alivio. Se atrincheró en el aparcamiento. Intentó negociar una salida, pero cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, liberó al rehén y se entregó. «Nadie ha resultado herido. Se acabó, Elena. Lo has conseguido». El alivio fue tan abrumador que casi me derrumbo. Se acabó. La pesadilla por fin había terminado. En los meses siguientes, la verdad completa salió a la luz. Warren, cuyo verdadero nombre era Arthur Wolf, confesó todo. Él y Clara habían sido socios durante años, llevando a cabo una operación de extorsión y blanqueo de dinero. Confirmó que Clara había planeado matarlo esa noche, pero mi inesperada interferencia con el pastel la había puesto nerviosa, y Wolf, que ya sospechaba de ella, se dio cuenta de que algo iba mal y se marchó. Más tarde esa noche la confrontó. En la lucha que siguió, Clara intentó dispararle, pero Wolf le quitó el arma, y en el pánico, le disparó y la mató. Luego se deshizo de su cuerpo y abandonó el coche en Nevada, creando la ilusión de un secuestro para ganar tiempo. Fue un final sórdido y violento para una vida construida sobre mentiras. No sentí pena por Clara, solo una profunda tristeza por la oscuridad que había albergado y el dolor que había causado. Con Wolf tras las rejas y la verdad expuesta, la atención de los medios finalmente se desvaneció. La vida comenzó a volver a una nueva normalidad. Marco, libre del peso del matrimonio tóxico y de los secretos de Clara, floreció. Volvió a ser el hombre que yo había criado, amable, fuerte y un padre increíble para Leo. Vendimos la casa de Clara, borrando su presencia de nuestras vidas para siempre. Con el dinero de la venta de mi apartamento y la ayuda de Marco, compré esa pequeña casa con el jardín que siempre había querido. Se convirtió en nuestro santuario, un lugar lleno de luz, risas y el aroma de pasteles de manzana recién horneados. Una tarde soleada, unos meses después, estaba en el jardín con Leo. Estábamos plantando un pequeño manzano. Marco estaba en el porche, observándonos con una sonrisa serena. «Abuela», dijo Leo, con las manos cubiertas de tierra, «¿crees que a mami le habrían gustado las manzanas de este árbol?» Me detuve y lo miré. Era la primera vez que la mencionaba en mucho tiempo. Elegí mis palabras con cuidado. «Sabes, cariño, tu mamá era una persona muy complicada», le dije suavemente. «Pero una cosa es segura, la parte de ella que te trajo a este mundo, esa parte te quería mucho, y esa es la parte que recordaremos». Él asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a cavar en la tierra. Marco se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, «por no rendirte nunca, por el pastel, por todo». Miré nuestro pequeño árbol, un símbolo de nuestro nuevo comienzo plantado en la tierra de nuestro hogar seguro. Miré a mi hijo y a mi nieto, mi familia, restaurada y más fuerte que nunca. Y supe que todo había valido la pena. La llamada, el dolor, el miedo, todo me había llevado a ese momento de paz. «De nada, hijo», le respondí apretando su mano. «Para eso están las madres, y para eso están las cenas de los viernes». Él sonrió, una sonrisa genuina y libre. «Hablando de eso, ¿qué hay de postre esta noche?». Me reí, una risa que venía del fondo de mi alma. «Creo que nos quedan algunas manzanas».